muchísimas gracias por haberme invitado. Esta es mi segunda visita a Colombia. Yo he hablado en una conferencia de telecomunicaciones en Cartagena hace un par de años y luego regresé a Bogotá y estoy muy complacido de esta nueva visita. Bien, voy a hablar acerca de regulaciones. He dividido esto en dos partes, esta presentación. La primera tiene que ver con principios generales sobre regulación de telecomunicaciones y en la segunda voy a hablar sobre Colombia. Voy a hablar primero sobre los principios de regulación. Este es el objetivo que procura la regulación. Es básicamente proteger a los consumidores y la competencia en general, pero no a los competidores individualmente hablando. Todos en la habitación de pronto estarían de acuerdo con esto, pero es sorprendente cuántas veces los reguladores, por cualquier razón, terminan protegiendo a los competidores y no a los consumidores. Si forzamos precios hacia abajo en el corto plazo, las personas no van a invertir, bueno, no las empresas, las compañías no van a invertir el dinero para mejorar porque saben que los reguladores van a llegar y van a quitarles esos recursos. Entonces, esto es especialmente importante en móviles porque la tecnología está cambiando rápidamente y en mi opinión, la regulación debe dejar que la tecnología cambie. De pronto ustedes saben, tenemos 50 estados en los Estados Unidos y cada uno tiene sus propias leyes, hay unas estatales, hay otras federales, y sucedió que en los Estados Unidos el 25 estados regularon precios y 25 no lo hicieron. Entonces yo hice un estudio econométrico y los precios eran 14% mayores en aquellos estados que tenían precios regulados, los 25 que se regulaban. Solo debemos usar regulación cuando tenemos un problema de competencia. Esto, y esa es una de mis recomendaciones más fuertes a propósito, se debería utilizar precios y hacer análisis de benchmark, y la razón para eso es que los consumidores pagan por ese precio. Y ahora voy a hablar del Internet móvil y pienso que el Internet móvil es la parte más importante de mi conferencia y voy a explicarles por qué a medida que avance y sobre todo con respecto a Colombia. Es importante reconocer que es diferente a voz móvil. Esto es porque no existe interacción entre las redes. Si pensamos de voz móvil y usted es un suscriptor de Tigo, cuando usted llama a su amigo y su amigo está en Telefónica, Telefónica tiene que terminar esa llamada. Entonces hay una interacción y Telefónica puede cobrar un precio muy alto o alto. Esto es lo que sucede en muchos países, en la Unión Europea, que cobran cargos por terminación. No tenemos eso en los Estados Unidos porque el marco regulatorio ya es diferente. Eso es lo que se ha regulado y esto no existe. Pero para Internet móvil no hay nada que regular. Si usted está en Tigo y utiliza esa red y quiere usarla, pues la usa. Y la red de Telefónica puede caerse, explotar, puede saltar al océano, no sé qué tan cerca estemos del océano en Bogotá, bueno, en fin, pero eso no lo va a afectar porque usted va utilizando otra red. Esa es la diferencia esencial. Y hay muy poca razón para regular, y para mi opinión ninguna razón para regular, porque no existe esa interacción. Ningún país, hasta donde yo conozco, prohíbe el empaquetamiento de voz, móviles y datos. En los Estados Unidos, yo de AT&T, por ejemplo, o de Verizon, también puede comprar el empaquetamiento, pero las personas por lo general lo hacen. ¿Por qué? El empaquetamiento, primero, es un principio económico que se conocía desde 1930. El empaquetamiento favorece los precios y debemos estar a favor de eso. La compañía tiene un margen por cada uno de estos dos servicios o tres servicios y que es mejor dos que uno. Entonces se le pueden dar un pequeño descuento al cliente por ese empaquetamiento y el cliente lo prefiere. La OECD ha señalado que la regulación asimétrica no es una buena idea, exacto, por unos poquitos número de años mientras se ajustan las cosas. Y en mi segundo principio es la regulación ex ante, que no debe ser utilizada. El mercado hace un mejor trabajo que los reguladores en determinar pues, el mejor resultado, las mejores rentabilidades. El espectro es el factor más importante para las tecnologías móviles.
5G es muy posible que reemplace el Internet inalámbrico y proporcione una red de conectividad masiva. De pronto ustedes ya saben qué es esto, el Internet de las cosas, y también sobre la 5G. En países como Colombia, donde hay poca penetración, esto es especialmente importante porque nadie va a invertir cientos de millones de dólares, si no lo han hecho en los Estados Unidos construyendo estas redes, pues mucho menos en Colombia construyendo redes para llegar a cada uno de los hogares. Y esta es una de las formas, una de las maneras por medio del 5G, donde podemos llevar el Internet a todos los rincones del país. Hablemos ahora de Colombia. Colombia tiene precios relativamente bajos tanto para voz como datos, y eso son buenas noticias, si quiere. Si ustedes observan solamente voz, Colombia tiene los segundos precios más bajos en Sudamérica, y Colombia, el promedio, los precios en Colombia está por debajo del promedio general. En el estudio de la OECD en el 2014, cuando el gobierno colombiano lo pidió, pues, la entrada, llevaron a cabo este estudio, y se descubrió que Colombia está entre los 3 países más bajos las tarifas de terminación también. Sé que existe un poder de mercado, y la conclusión es que no debe ser regulado de manera asimétrica para el mercado móvil, que es como lo prevalente en Sudamérica. Eh, Economistas eh, denominan esto que el poder de mercado es cuando los precios están relativamente altos. Y vemos que Colombia tiene unos precios más bien bajos para voz y datos. Y esto deviene de la OECD, que se supone que es una entidad multigubernamental más bien neutra. En análisis de benchmark, por tanto, ninguno de estos operadores tiene el poder de mercado en Colombia. Y los mercados están desempeñándose relativamente bien. Entonces, considerando eso, no existe para que existan razones para esa regulación asimétrica. Colombia, en mi punto de vista, esa regulación asimétrica es equivocada, sobre todo para operadores como Tigo y Telefónica. Y ninguna compañía es nueva en el mercado. Tiga ha estado ya en el mercado desde el 2003, e incluso Telefónica y sus predecesores desde mucho antes. Y ambos tienen una presión de mercado relativamente interesante. Y ambos tienen padres corporativos bastante poderosos. Y también, como en muchos otros países latinoamericanos. En Tigo también está presente en varios países latinoamericanos, por ejemplo. Entonces, regresando al estudio de la OECD, recomendaron en el 2014 que Colombia termine su regulación asimétrica, que a la hora verdad favorece a Tigo y Telefónica. Y aquí está lo que ellos dijeron. Para resumir, la terminación de cargos, los cargos asimétricos por determinación no solamente distorsionan la forma en que los operadores compiten sin justificación económica, sino que también incrementa la carga regulatoria, o sea, la necesidad de establecer un sistema de monitoreo. Dicho sistema, junto con otros cargos asimétricos, deben ser eliminados para permitir que los operadores compitan como ellos desean. Esto fue publicado en diciembre del 2014, que es casi hace 2 años, y sin embargo Colombia todavía tiene una regulación asimétrica en vigor. Colombia pidió a la OECD que entrara y analizara el mercado de las telecomunicaciones, y la OECD hizo esta recomendación, y incluso lo menciona varias veces en su reporte. Y esto es lo correcto, no es una recomendación muy directa, muy clara, pero aún así la corrección no ha tenido lugar. Entonces, les dije que el empaquetamiento es bueno, y no estoy diciendo que sucede en Colombia, pero Tigo, por ejemplo, ha dicho que el gobierno restringe el empaquetamiento. Puede tener un impacto sobre los precios. El empaquetamiento ha llevado a precios más bajos para clientes de móviles en la medida que las nuevas tecnologías se van adaptando. Eh, Todo consumidor puede cambiar SIM cards y por tanto cambiar operadores en el mercado de los móviles, y ningún otro país que sepa restringe el empaquetamiento de voz y datos. Déjenme retornar
a otro punto que dije anteriormente. Si ustedes observan los datos, Colombia está por detrás de países similares en desarrollo en cuanto a 4G. Y creo que una de las principales razones es la política regulatoria. Regresando al comienzo de la conferencia, les hablé del empaquetamiento en terminales y servicios asociados. En Colombia, por tanto, los reguladores no permiten que las personas firmen contratos con las compañías móviles. Y una vez más, otros países del mundo lo permiten, pero en Colombia no. Y pienso que esa es la principal razón por la cual existe una penetración baja, porque aún que es más, y no estoy diciendo que todos deberían comprar un iPhone, pero un teléfono 4G barato cuesta como $200, así como el más barato, y es costoso, sin embargo, para muchos consumidores, eso es mucho dinero. Y si tienen que pagar 25 o $50 de cuota inicial y hacer estos pagos más bien en el curso de 2 años por medio de un contrato de servicios, pues van a tener mejor penetración. La adjudicación del espectro es muy importante y debería ser por subasta. Uh, Esto ha sido demostrado en infinidad de ocasiones y lo he hablado en muchas conferencias. En Colombia, los proveedores incumbentes están bien financiados, cada uno de los cuatro, para que puedan ofrecer por un espectro en una subasta bien manejada. Y ventas secundarias de subastas también es otra posibilidad. Si alguien la compra y quiere vendérsela a alguien más, pues deben permitírselo. Eso podría ser un cambio que recomendar. Y segundo, la licencia del espectro es por 10 años. Si alguien va a invertir cientos de millones de dólares comprando un espectro, por lo menos deberían tener 20 años. Y eso es lo que hacemos en los Estados Unidos, por lo menos, y creo que 10 años no es lo suficientemente largo. Y creo que el gobierno interfiere en la adopción de nuevas tecnologías, como por ejemplo la penetración de 4G en Colombia es relativamente baja, y 5G cuando llegue va a ser muy importante. Hablando con gente yo estuve hablando con gente de Espectro y con gente del Departamento de Planeación ayer, y creo que Colombia está en camino de mejorar esta situación. Pero lo que hay que tener en mente es que todo esto puede tener un impacto negativo sobre las inversiones en los servicios móviles si no se toman las medidas correctivas. Mi último punto que quiero resaltar, estamos hablando de la próxima generación, o sea, terminar lo que se llama el 4G avanzado y las redes 5G para poder tener un acceso ilimitado a Internet. Pero para eso vamos a necesitar inversiones en redes y eso va a costar cientos de millones, de pronto billones de dólares en su caso, no sé. Queremos tener un sistema regulatorio establecido que incluya adjudicación del espectro con una regulación acompañante para que las personas, las compañías, los inversionistas estén dispuestos a invertir esos cientos o billones de dólares. Y volviendo a la primera parte de mi presentación, cuando hablé de bienestar del consumidor, esto debería ser lo más importante. Cuando hablamos de bienestar del consumidor, acceso a Internet es una gran ganancia para lograr ese bienestar del consumidor. Esperemos que todo esto contribuya al bienestar del consumidor. Entonces, esta es mi última lámina. ¿Qué va a requerirse para eso? Pues una buena adjudicación de espectro, que esta promesa parece que está bien controlada en Colombia. Y finalmente, sí, les decía, mucha inversión. Buena regulación para llamar a esos inversionistas para que hagan esas inversiones. Y esos son como los factores claves. Estos últimos, en el sector de telecomunicaciones en Colombia, necesita tomar estos factores en cuenta para poder marchar hacia adelante y dar los servicios que están para el futuro. Muchas gracias.